cielo. Me llamo Salmón como el pez, de mi nombre es Susi. Tenía 14 años cuando me asesinaron el 6 de diciembre de 1973. Si veis las fotos de niñas desaparecidas de los periodos de los años 70, la mayoría eran como yo, niñas blancas de pelo castaño desviado. Eso era antes de que en los envases de cartón de la leche o en el correo diario empezaran a aparecer niños de todas las razas y sexos. Era cuando la gente aún creía que no pasaban esas cosas. En el anuario de mi colegio yo había escrito un verso de un poeta español por lo que mi hermana había logrado interesarme. Juan Ramón Jiménez decía así: si te dan papel rayado escribe a tres. Lo escogí porque expresaba mi desde por mi entorno estructurando en el aula y porque al no tratarse de la otra tonta letra de un grupo de rock me señalaba como una joven culta. Yo era mi miembro del club de ajedrez y del club de química. Y en la clase de ciencias del hogar de la señora del Mínico se me quedaba todo lo que intentaba cocinar. Mi profesor favorito era el señor Bote, quien enseñaba biología y disfrutaba estimulando a las ranas y los cangrejos que tenía que diseccionar haciéndolos bailar en sus bandejas enceradas. No me mató el señor Bote, por cierto. No creéis que todas las personas que veáis a conocer aquí son sospechosos. Ese es el problema, nunca sabes. El señor Bote estuvo en mi funeral, al igual que casi todo el colegio, si se me permitía decirlo. Nunca he sido más popular y lloro bastante. Tenía una hija enferma, todos los sabios, de modo que cuando se reía de sus propios chistes, que ya estaban pasados de moda muchos antes de que yo la tuviera como profesor, también nos reíamos a veces como risas forzadas. Para dejarlo contento, su hija murió un año y medio después que yo. Tenía leucemia, pero nunca la he visto en mi cielo. Mi asesinato era un hombre de nuestro vecindario. A mi madre le gustaban las flores de su parterres y mi padre habló una vez de abonos con él. Mi asesino creía en cosas anticuadas como cáscaras de huevo y granos de café, que según dijo que había utilizado su madre. Mi padre volvió a casa sonriendo y diciendo en broma que su jardín tal vez fuera bonito, pero que él llegaría al cielo en cuanto hubiera una ola de calor. Pero el 6 de diciembre de 1973, Neva y yo atajé por el campo de trigo. Al volver del colegio a casa estaba oscuro porque los días eran más cortos en invierno y me acuerdo de que aquellos tallos rotos me hacían difícil andar. Nevaba poco, como el revoloteo de unas pequeñas manos y yo respiraba por la nariz hasta que me goteó tanto que tuve que abrir la boca. A menos de 2 metros de donde se encontraba el señor Harvey, saqué la lengua para probar un copo de nieve. No quiero asustarte, dijo el señor Harvey. En un campo de trigo y en la oscuridad, por supuesto que me dio un susto. Una vez muerta pensé que en el aire había flotado la debilidad fragancia de una colonia, pero entonces me había pasado desapercibida o había crecido que venía de una de las casas que había más adelante. Señor Herbert, dijo, eres la mayor de los Salmón, ¿verdad? Sí, ¿cómo están tus padres? Aunque yo era la mayor de la familia y siempre ganaba los concursos de preguntas y respuestas de ciencias. Nunca me había sentido cómoda entre adultos. Bien, respondí. Tenía frío, pero la autoridad proyectaba su edad. Y el hecho añadido de que era un vecino y había hablado de abonos con mi padre. Me dejó clavada en el suelo. He construido algo ahí detrás, dijo. ¿Te gustaría verlo? Tengo frío, señor Henry, respondió. Y mi madre quiere que esté en casa antes de que se haga de noche. Ya es de noche, Susi.
replicó él. Ojalá hubiera sabido que eso era raro. Yo nunca le había dicho cómo me llamaba. Supongo que mi padre le había contado una de las vergonzosas anécdotas que él veía solo como amorosos testamentos para sus hijos. Era la clase de padre que llevaba encima una foto tuya a los 3 años desnuda en el cuarto de baño de abajo. El de los huéspedes, eso le hizo a mi hermana pequeña, Lindsay. Gracias a Dios yo al menos me ahorré esa humillación, pero le gustaba contar que cuando nació Lindsay y yo tenía tantos celos que un día mientras él hablaba por teléfono en la otra habitación me bajé del sofá. Él me veía desde donde estaba y me traté de hacer pis encima de la canasta. Esa historia me avergonzaba cada vez que él la contaba al pastor de nuestra iglesia, a nuestra vecina, la señora Esther, que era terapeuta y el cuyo parecer le interesaba, y a todo aquel que alguna vez exclamaba: Susi tiene muchas agallas. Agallas, decía mi padre, deja que te hable de agallas, e inmediatamente se lanzaba a contar la anécdota de Susi, orientándose sobre Lindsay. Cuando más tarde el señor Harvey se encontró a mi madre por la calle, dijo: ya me he enterado de la terrible tragedia. ¿Cómo dice que se llamaba su hija? Susie respondió mi madre, fortaleciendo su ánimo bajo el peso de lo ocurrido, peso que ingenuamente esperaba que algún día se aligerara sin saber que solo seguía doliendo de nuevas y varias y formas el respeto de su vida. El señor Harvey dijo lo habitual: espero que cojan a ese malnacido, lo siento mucho. Por aquel entonces yo estaba en el cielo reuniendo mis miembros y no podía creerme su ausencia. Ya me he enterado de la terrible tragedia. ¿Cómo dices que se llamaba su hija? Susie respondió mi madre, fortaleciendo su ánimo bajo el peso de lo ocurrido, peso que ingenuamente esperaba que algún día se aligerara sin saber que solo seguiría doliendo de nuevas y variadas formas el respeto de su vida. El señor Herbert dijo lo habitual: espero que cojan a ese maldacido, lo siento mucho. Por aquel entonces yo estaba en el cielo reuniendo mis miembros y no podía creerme su ausencia. Ese hombre no tiene vergüenza, le dije a Fanny, la consejera que me asignaron al entrar. Exacto, respondió ella y dijo lo que quería decir sin más: en el cielo no se pierde el tiempo con tonterías. El señor Harvey dijo que solo sería un momento, de modo que lo seguí un poco más por el campo de trigo, donde había miembros tallos rotos porque nadie atajaba por ahí para ir o venir del colegio. Mi madre había explicado a mi hermana pequeño Bucle que el trigo de ese campo no era comestible, y cuando a él le preguntó por qué nadie del vecindario lo comía. Es para los caballos, no para las personas, dijo ella. ¿Tampoco para los perros?, preguntó Buckley. No le respondió mi madre. Ni para los dinosaurios, preguntó Buckley. Y así seguía un buen rato. He construido un pequeño escondrijo, dijo el señor Harvey, deteniéndose y volviéndose hacia mí. Yo no veo nada, dije yo. De mi cuenta de que el señor Harvey me miraba de una manera rara. Otros hombres mayores me habían mirado de ese modo desde que había pegado el estirón, pero normalmente no perdía la chaveta por mí.
cuando iba con mi parca azul celeste y pantalones acampanados amarillos. Él llevaba unas gafitas redondas de montura dorada y me miraba por encima de ellas. Deberías fijarte más, Susi, dijo. Me entraron ganas de largarme de ahí, pero no lo hice. ¿Por qué no lo hice? Fanny dijo que esa clase de preguntas eran inútiles. No lo hiciste y punto. No pienses más en ello, no es bueno, está muerta y tienes que aceptarlo. Vuelva a intentarlo, dijo el señor Harvey y se acuclilló y dijo unos golpes en el suelo. ¿Qué es eso?, pregunté. Se me estaba congelando las orejas, no llevaba el gorro de los colores con borla y cascabeles que mi madre me había hecho unas navidades. Me lo había guardado en el bolsillo de la parca. Recuerdo que me acerqué y di unas patadas en el suelo cerca de él. Esperaba más duro que la tierra helada, que ya era muy dura. Es madera, explicó el señor Harvey, para que no se derrumbe la entrada, el resto está hecho de tierra. ¿Qué es?, preguntó. Ya no tenía frío ni estaba extrañada por la forma en el que él me había mirado. Me sentía como en la clase de ciencias, intrigada. Ven a verlo, costaba metérselo, eso lo reconocí, en el cual estuvimos los dos dentro de esa especie de madriguera. Pero yo estaba tan asombrada de que hubiera construido una chimenea que dejara salir el humo. Si decidía hacer un fuego dentro, que ni me paré a pensar en la incomodidad de entrar y salir de la madriguera, a lo que podríais añadir que en escapar no era algo en lo que tuviera alguna experiencia real. De lo peor que había tenido que escapar era de Artie, un chico del colegio de aspecto raro cuyo padre era director de pompas fúnebres. Le gustaba simular que llevaba una aguja llena de líquido para embalsamar y en sus libretas dibujaba agujas de las que caían gotas oscuras. ¡Qué chulo!, le dije al señor Harvey. Podría haber sido el Jordoma de Norte. Dame, sobre quien había leído en la clase de francés. Me daba igual, cambié totalmente, me había convertido en mi hermano Bucle. Durante nuestra visita al Museo de Historia Natural de Nueva York, donde se había enamorado de los enormes esqueletos expuestos, yo no había utilizado la palabra chulo en público desde primaria. ¿Cómo quitarle un caramelo a un niño?, dijo Fanny. Todavía veo a la madriguera como si fuera ayer, y lo es. La vida para nosotros es un perpetuo ayer. Era de tamaño de una habitación pequeña, como el cuarto donde guardábamos las botas y los chubasqueros, y donde mamá había logrado encajar una lavadora y una secadora, una encima de la otra. Yo casi podía estar de pie ahí dentro, pero el señor Harvey tenía que encorvarse. Había construido un banco a los lados al excavarlos y se sentó inmediatamente. Mira alrededor, dijo. Me quedé mirándolo todo asombrada. El estante esclavo que tenía encima. Me quedé mirándolo, donde había dejado unas cerillas, una hilera de pilas y un tubo fluorescente que funcionaba con pilas y proyectaba la única luz, la guardia. Una luz misteriosa e
quietante, que me haría más difícil ver las facciones cuando se colocaran encima de mí. En el estante había un espejo y en una cuchilla y espuma de afeitar. Me extrañó, ¿por qué no lo hacía en casa? Pero supongo que pensé que un hombre que tenía una estupenda casa de 2 plantas, se construía una habitación subterránea a menos de 1 kilómetro. Tenía que estar pirado. Mi padre tenía una bonita manera de describir a la gente como él. Es un tipo original, eso es todo. Demando que supongo que pensé que el señor Harvey era un tipo original y me gustó la habitación y se estaba calientito en ella. Y yo quería saber cómo lo había construido, los aspectos prácticos y donde había aprendido a hacer una cosa así. Pero antes de que el perro de los Gilbert encontraran mi codo 3 días después y se lo llevara a casa con una reveladora cáscara de trigo. Al señor Harvey lo había tapado. En esos momentos yo estaba en tránsito y no lo vi sudar la gota gorda para quitar el refuerzo de madera y meter una bolsa todas las pruebas junto con fragmentos de mi cuerpo menos el codo. Y para cuando salí con medios suficientes para bajar la vista y ver lo que ocurría en la tierra, lo más me preocupaba era mi familia. Mi madre estaba sentada en una silla junto a la puerta de la calle, boquiabierta. Su cara pálida estaba más pálida que nunca. La mirada extraviada. Mi padre, en cambio, se movió a actuar. Quería saber todos los detalles y rastrear con la policía el campo de trigo. Todavía doy gracias a Dios por el menudo detective llamado Len Fenerman, que asignó a 2 agentes uniformados para que llevara a mi padre a la ciudad y le enseñaran todos los lugares en los que yo había estado con mis amigos. Los agentes tuvieron a mi padre todo el primer día ocupado en un centro comercial. Nadie lo había dicho a Lindes, que tenía 3 años y habría sido lo bastante mayor, ni a Becky, que tenía 4. Y si os digo la verdad, nunca iba a entenderlo del todo. El señor Harvey me preguntó si me apetecía un refresco. Así fue como lo llamó. Le dije que que tenía que irme a casa. Se educa y tómate una Coca-Cola, insistió él. Estoy seguro de que los otros niños lo harían. ¿Qué otros niños? He construido esto para los niños del vecindario. Pensé que podría ser una especie de club. No creo que ni entonces me lo creyera. Pensé que me metía, pero me pareció una mentira patética. Imaginé que se sentía solo. Había leído sobre los hombres como él en la clase de sociología. Hombres que nunca se cansaban, de todas las noches comían a base de congelados y que les asustaba tanto que lo rechazaran, que ni siquiera tenía animales domésticos. Me dio lástima. Está bien, dije, tomaré Coca-Cola. Al cabo de un rato, él preguntó, ¿no tienes calor, Susie? ¿Por qué no te quitas la parca? Así lo hice. Eres muy guapa, Susie, dijo él después. Gracias, respondí, aunque se me puso la piel de gallina. Como decía mi amiga Clarissa y yo. ¿Tienes novio? No, señor Herbie, dijo. Me debí de golpe el resto de la Coca-Cola, que era mucho, y añadí, tengo irme, señor Hart. Es un sitio muy chulo, pero tengo que irme. Él se levantó e hizo su número de jorobado junto a los 6 escalones excavados que se llevaban de vuelta al mundo. No sé por qué crees que te vas a ir. Hablé para no darme por enterada. El señor Harvey no era un tipo original y ahora
que bloqueaba la puerta me ponía la piel de gallina y me daba náuseas. De verdad que tengo que irme a casa, señor Herbie. Quítate la ropa. ¿Qué? Quítate la ropa, repitió el señor Herbie. Quiero comprobar si sigues siendo virgen. Lo soy, señor Herbie, dijo. Quiero asegurarme. Tus padres me lo agradecerán. Mis padres, ellos solo quieren buenas chicas. Dijo, señor Herbie, por favor déjeme marchar. No te vas a ir de aquí, sucia. Ahora eres mía. En aquella época no se prestaba mucha atención a esta en forma. La palabra aeróbic apenas existía. Se suponía que las niñas tenían que ser deliciadas y en el colegio solo las que se sospechaba que eran marimachos trepaban por las cuerdas. Luché con todas mis fuerzas para que el señor Herbie no me hiciera daño, pero todas mis fuerzas no bastaron ni de lejos y no tardé en estar tumbada en el suelo con él encima, jadeando y sudando después de haber perdido las ganas en el forcejeo. Yo estaba muy llena de vida, entonces pensé que no había nada peor en el mundo que estar tumbada boca arriba en el suelo con un hombre sudoroso encima de mí. Estar atrapada bajo tierra y que nadie supiera dónde estaba. Pensé en mi madre estaría consultando el reloj del horno. Era un horno nuevo y le encantaba que tuviera reloj. Así pude medir el tiempo exactitud, le dije a su madre, una madre a la que podía importarle menos los hornos. Está preocupada, pero más enfadada que preocupada por mi tardanza. Mientras mi padre se metía en el garaje, ella cotorreaba de acá para allá. Le prepararía una copa, un jerezco seco, y pondría una expresión exagerada. Ya sabes, el colegio, tal vez hoy es el festival de primavera. Abigail, dirá mi padre, ¿cómo va a ser el festival de primavera si está nevando? Tras ese desliz, mi madre tal vez llevaría a Becky a la sala de estar y le diría, juega con tu padre, mientras ella entraba a las hurtadillas en la cocina para tomarse una copita de jerez. El señor Harbin empezó a apretar los labios contra los míos. Eran carnosos y estaban húmedos, y yo quería gritar, pero estaba demasiado asustada y demasiado cansada. A causa del forcejeo me había besado una vez un chico que me gustaba. Se llamaba Ray y él era indio. Hablaba con acento y era moreno. Se suponía que no tenía que gustarme. Clarisa decía que sus ojos eran grandes, cuyos párpados parecían siempre entornados. Eran estrambóticos, pero eran simpático y listo. Y me ayudaba a copiar en los exámenes de álgebra, fingiendo que no lo hacía. Me besó junto a mi taquilla el día antes de que entregáramos las fotos para el anuario. Cuando este salió al final de verano, vi que debajo de su foto había respondido el clásico: mi corazón pertenece a con Susie Salmo. Supongo que había hecho planes. Recuerdo que tenía los labios cortados. No, señor Harvey, logré decir, y repetía la palabra. No, muchas veces, también dije muchas veces. Por favor, Fanny, me dijo que casi todo el mundo suplicaba, por favor, antes de morir. Te deseo, Susie, dijo él. Por favor, repite, no, por favor. Era como empiernarte en que una llave funciona cuando no lo hacía, o como gritar, la tengo, la tengo, la tengo, cuando una pelota de béisbol te pasaba por encima en las gradas. No, por favor, pero se cansó de oírme suplicar. Introdujo una mano en el bolsillo de mi parca y extrajo el gorro que me había hecho mi madre. Me lo metió en la boca. Después de eso, el único ruido que hice fue el débil tinteo de los cascabeles. Mientras me recogía
con sus labios mojados la cara y el cuello y deslizaba las manos por debajo de mi camisa. Me puse a llorar, empecé a abandonar mi cuerpo, empecé a evitar el aire y el silencio. Lloré y forcejeé para no sentir. Él me rasgó los pantalones al no dar con la cremalla invisible que mi madre me había cosido hábilmente en el costado. Grandes bragas blancas, dijo. Me sentí enorme e hinchinada. Me sentí como un mar en el que él estaba de pie y meaba y cagaba. Sentí como los bordes de mi cuerpo se doblaban hacia adentro y hacia afuera, como en el juego de la cuna al que jugaba con Leslie para ponerla contenta. Empezó a masturbarse sobre mí. Susie, Susie, oí gritar a mi madre. La comida está lista. Él estaba dentro de mí. Gadeaba, hay cordero con judías verdes. Yo era el mortero, él la mano del mortero. Tu hermano ha pintado otro dibujo con los dedos y yo he hecho pastel de manzana. El señor Harvey me obligó a quedarme quieta debajo de él y escuchar los latidos de su corazón y el mío. El mío daba brincos como un conejo mientras que el suyo hacía ruido sordo como de martillo contra tela. Nos quedábamos ahí tumbados con nuestros cuerpos tocándose. Y mientras me estremecía tuve una poderosa revelación. Él me había hecho eso y yo había vivido. Eso era todo. Todo seguía respirando. Oí su corazón, olía su aliento, la tierra oscura que nos rodeaba. Olía como lo que era tierra húmeda donde los gusanos y otros animales vivían sus vidas cotidianas. Podría haber gritado horas y horas. Yo sabía que iba a matarme, pero no me daba cuenta de que era un animal ya agonizante. ¿Por qué no te levantas?, me preguntó el señor Harvey, rodando hacia un lado y agachándose sobre mí. Habló con una voz suave, alentadora, la voz de un amante a media mañana. Una sugerencia, no una orden. Yo no podía moverme, no podía levantarme. Al ver que no lo hacía, fue solo eso. Que no siguiera su sugerencia, se inclinó y buscó a tientas en el saliente que tenía encima de la cabeza donde guardaba su cuchilla y espantaba de afeitar. Y cogió un cuchillo. Me sonrió desfundado, curvándose en una mueca burlona. Él me quitó el gorro de la boca. Dime qué quieres, dijo. Se lo dije en voz baja. En final llegó de todos modos.